Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. En la primera parte del programa de hoy analizaremos el estado real de la seguridad en las empresas. Más allá de protocolos básicos o soluciones estándar, abordaremos el nivel de riesgo actual, los fallos más frecuentes en la gestión de la ciberseguridad y el impacto que puede tener una brecha de seguridad en la continuidad del negocio. Hoy no hablaremos de percepciones, sino de hechos y de cómo las organizaciones deben prepararse para un entorno cada vez más complejo. Y después cambiaremos de escenario, pero no de interés, porque hablaremos del sector del living, ese nuevo modo de entender los espacios en los que vivimos, trabajamos y convivimos. Nos acompañará una empresa líder en restauración universitaria que nos mostrará cómo la innovación y la sostenibilidad también pueden entrar por la puerta del comedor. Así que arrancamos Capital Empresa. En un concepto global marcado por la incertidumbre y la aceleración tecnológica, la seguridad en todas sus dimensiones ya no es solo un asunto técnico, es una cuestión de estrategia para empresas, instituciones y países. Hoy nos acompaña en nuestro programa Maite Arcos. Ella es directora general de la Fundación ESIS, que ha celebrado recientemente su primer encuentro anual para analizar el estado real de la seguridad en España y su proyección futura. Hoy nos acompaña Maite Arcos, directora general de la Fundación ESIS, que ha celebrado recientemente su primer encuentro anual para analizar el estado real de la seguridad en España y su proyección futura. Señora Arcos, bienvenida. Muchas gracias. Para situar un poquito a nuestra audiencia, ¿cómo definiría la Fundación ESIS y cuál es su propósito dentro del ecosistema empresarial y de las políticas de seguridad en nuestro país? Pues la Fundación ESIS nació hace ya bastante tiempo, pero ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la sociedad. Nació muy vinculada a la seguridad física hace ya 18 años. Lógicamente, en aquel momento no estaba tan avanzada la digitalización, pero a medida que la sociedad en general y las empresas en particular se han ido digitalizando, la Fundación ha seguido manteniendo el mismo objetivo, la misma misión, que es divulgar la cultura de la seguridad, pero ahora en un contexto de una sociedad básicamente digitalizada, tanto empresas como ciudadanos. Hablando de divulgación, acaban ustedes de celebrar el primer encuentro anual de la Fundación bajo el lema Seguridad en tiempos de incertidumbre. ¿Qué objetivos perseguían con este encuentro? Pues como le he comentado, la Fundación ha evolucionado. Antes publicaba un informe bienal más centrado en ofrecer datos con mucho peso de los datos sobre seguridad física. Este es el primer informe anual que presentamos y el primer evento anual de una serie que esperamos que en el futuro tenga mucha continuidad, porque queremos reflejar ese cambio que ha existido, no tanto en los objetivos, que siguen siendo que las empresas y los ciudadanos puedan elegir libremente, sin temor a incertidumbre, como bien dice el título de nuestra jornada, pero manteniendo ese objetivo, tener en cuenta todos los riesgos tecnológicos que hoy en día nos acechan simplemente porque utilizamos mucha tecnología. En este encuentro se ha presentado el primer informe anual de la Fundación, que incorpora indicadores inéditos en España y aporta una radiografía muy precisa de la situación actual. Vamos a ver algunos datos. El informe introduce un índice de madurez regulatoria con una puntuación de 2,4 sobre 5. ¿Qué refleja exactamente este nivel de madurez y cuáles son las implicaciones para España? Pues con ese índice que es sintético y se alimenta de datos objetivos proporcionados por otros stakeholders tan importantes como la Comisión Europea, como ENISA, que es la agencia que asesora a la Comisión Europea en temas de ciberseguridad, OCDE, datos que son fiables y contrastados, más la opinión de expertos. Lo que queremos reflejar es, ante lo que nosotros llamamos un tsunami regulatorio en los últimos años, la anterior comisión
avanzó muchísimo en publicar muchísima normativa relacionada con la ciberseguridad y la resiliencia de las empresas, la directiva NIS2, la directiva CER, el reglamento DORA, la CRA, montones de normativa. Ahora es necesario implementar, transponer toda esa normativa, lo que son directivas, a la regulación española, al marco regulatorio español. Eso va con cierto retraso. España no es el único país en la Unión Europea que va con cierto retraso, pero es un retraso preocupante, porque mientras no se concreten esas medidas en legislación española, las empresas están nadando en un lago de incertidumbre también adicional, porque no saben exactamente cuáles van a ser las medidas obligadas y la concreción. Esto no quiere decir que las empresas no hayan avanzado en seguridad, lógicamente, sobre todo las grandes empresas son muy conscientes de estos riesgos, pero la certidumbre jurídica siempre es un valor. Otro de los datos muestra una diferencia clara, yo diría que clarísima, entre grandes empresas y pymes. Las primeras 3 sobre 5 frente a 1 sobre 5 en cultura y cumplimiento de seguridad. ¿Dónde está el bloqueo real para las pymes? Bueno, las pymes, si hay problemas en empresas, y luego quizá comentaremos más, las pymes se encuentran en un momento, yo creo, similar al que se encontraron cuando entró en vigor el Reglamento de Protección de Datos Personales. Es necesario que cumplan una serie de normativas y muchas veces ni son conscientes ni disponen de los medios adecuados o no los han trabajado adecuadamente. Esto no quiere decir que en toda pyme, y España es un país en el que el 99% del tejido empresarial son pymes, no quiere decir que todas las pymes tengan que tener un CISO, un Chief Information Security Officer propio. Como muchos otros servicios se pueden externalizar, se puede buscar asesoramiento externo, pero es necesario que exista esa conciencia de que es necesario atender ese problema. Y además, la normativa europea, esta que comentaba, que ha sido muy prolija en los últimos años, se ha reorientado. Ya no es una normativa de establezco unas obligaciones y el que no cumpla lo sanciono. Es una normativa pues se llama en términos jurídicos de diligencia debida, es decir, de prevención. Lo que es la obligación de que cada entidad analice sus propios riesgos, que son muy distintos en cada caso, dependiendo de la actividad, de la cobertura geográfica, del número de empleados, del grado de digitalización. Elabore su propio mapa de riesgos y en función de ellos prevenga las situaciones que pueden llevar a una disrupción de la actividad. Esto es un traje a medida que tienen que hacer cada una de las empresas. Si esto es difícil para las grandes empresas, para las pymes es más complejo y estar imbuidas de ese espíritu, de esa cultura de la seguridad, de prevención y de la adopción de medios y de procesos y de políticas que deban ser aprobadas. Hablando de prevención, pese a que se gestionan más de 100.000 ciberincidentes al año, solo el 2% de las empresas cuenta con una estrategia completa de ciberseguridad. ¿Existe aún la percepción de que esto le ocurre a otros, no a nosotros? Probablemente existe y en los ámbitos de ciberseguridad se dice que solo hay dos tipos de empresas, los que han sufrido un ciberincidente y las que aún no saben que lo han sufrido, pero lo han sufrido. Es muy común que ocurran incidentes, es inevitable. Lo que sí es evitable es estar preparados. Cuando decimos que el 2%, cuando subrayamos ese dato del 2%, es porque probablemente tengan un departamento de informática estupendo, lleno de técnicos que son perfectamente capaces y competentes. Pero la ciberseguridad ha dejado de ser un tema solo meramente técnico. La ciberseguridad es un tema de cultura. Todos los trabajadores que llevamos un móvil en nuestro bolsillo y que tenemos el mail corporativo o que tenemos datos de clientes o de proveedores, somos superficie de exposición para sufrir incidentes. Esto no quiere decir que todos nos tengamos que convertir en expertos informáticos, porque no es así, pero sí tenemos que adoptar esa cultura. Y los comités de dirección tienen que ser conscientes de que no es una cuestión solo del departamento de informática, es que el departamento de compras, cuando los baremos y los criterios para adquirir ciertos elementos, por poner un ejemplo, el torno para controlar el acceso a las instalaciones de la empresa, tiene que ser consciente de que esos tornos llevan un software incorporado y que debería ser ciberseguro
o adoptar las medidas necesarias. Entonces, no es una cuestión solo del de informática, es una cuestión de toda la alta dirección, por supuesto también de los consejos de administración en el caso de las grandes empresas. Sí, como usted te comenta, la seguridad ya ha dejado de ser un problema técnico, hasta se ha convertido en un factor, lo podríamos llamar geopolítico, ¿no? Las amenazas ya no son únicamente ciberataques técnicos, sino que combinan lo que usted comentaba, ¿no? Desinformación, impacto económico, objetivos físicos. Ustedes le denominan en el informe amenazas híbridas. ¿Cómo se definiría esta amenaza híbrida? ¿Por qué está adquiriendo tanta relevancia, ya no en nuestro país, sino en toda Europa? Todo el mundo, sí, efectivamente. Híbrido, cuando se habla de amenazas híbridas, se hace referencia a que vivimos en un mundo en el que los ataques ya no son solo los malos, ¿no? Los hackers por motivos económicos, fundamentalmente secuestran datos y piden rescate por los datos. Esto que sigue ocurriendo no es solamente eso. Ahora hay estados, a veces, que están detrás financiando ese tipo de ciberataques. Bien secuestros o bien simplemente paralización de recursos. Esta vinculación entre los malos, los atacantes y los estados, y algunos estados, no siempre es fácil, no siempre es evidente. En el mundo de los hackers se han profesionalizado muchísimo y ya no es necesario disponer en casa, ¿no? de los hackers, sino que se subcontrata en la dark web, en Internet profundo, se subcontratan los servicios de estos hackers y a veces lo que hay detrás, la financiación y la intención, son estados. Por eso a veces vemos sabotajes o ataques que aparentemente no tienen un objetivo económico. Pero no siempre es evidente. Pensemos, por ejemplo, ya no solo en términos de ciberseguridad. Cuando el Nord Stream quedó inutilizado, pues todavía estamos pensando, o sea, que todavía es difícil asegurar que aquello fue un sabotaje dirigido, pero desde luego si fue un sabotaje o fue meramente un accidente, pero si fue un sabotaje, es claro que ahí había motivaciones más allá de lo que son motivaciones económicas. Ahí ya entramos en temas de política, de alta política y de ataques, ¿no? de entre estados con intereses en desestabilizar la paz o las buenas relaciones comerciales. En el encuentro se abordó la desinformación como un arma para erosionar la confianza social. ¿Qué papel desempeñan la tecnología y la inteligencia artificial en todo este escenario? Bueno, como la tecnología digital, como cualquier tecnología, depende de cómo se use. Entonces, aporta muchas ventajas, pero también aporta inconvenientes. Puede ser utilizada por los buenos o puede ser utilizada por los malos. Y en el caso de la desinformación, de nuevo, forma parte de lo que comentábamos anteriormente, ¿no? De esas amenazas híbridas, de esas situaciones en las que quizá no es todo inocente, quizá no es todo tan casual, que haya corrientes de opinión, que haya bots, que haya... Entonces, la inteligencia artificial lo que viene es a ampliar, como dice un amigo mío, la inteligencia artificial es como un exoesqueleto, nos permite hacer mucho más bien, pero también mucho más mal. Entonces, la inteligencia artificial es una tecnología que amplifica exponencialmente las capacidades. También los buenos utilizan inteligencia artificial, también los CISOs están utilizando inteligencia artificial para analizar los datos de sus entidades y quizá ver patrones extraños de comportamiento y detectar así antes probables ataques, probables ciberataques. Pero también los malos utilizan la inteligencia artificial para perfeccionar sus mecanismos de ataque, ¿no? Todos hemos visto lo que han mejorado todos los temas de phishing, de fraude en los mails que nos llegan. Antes eran muy fácilmente detectables porque tenían errores ortográficos, eran malas traducciones y caramba, ahora a veces cuesta cada vez más distinguirlos porque están muy bien redactados o muy bien traducidos. También se planteó que Europa debe definir un poco su papel, ¿no? En un entorno que está dominado por las grandes potencias. Desde la perspectiva de ESIS, ¿qué lugar puede ocupar España en este tablero? Bueno, España en estos ámbitos digitales y de seguridad,
España sola no debe, no tiene muchísima menos fuerza que actuando en conjunto con la Unión Europea. De hecho, la directiva NIS2, que es la que estamos pendientes de que se transponga una de las que se tiene que transponer al ordenamiento jurídico español, precisamente lo que buscaba era eso, una mayor homogeneidad entre todos los países europeos, porque hay que pensar que en términos, quizá en otro tipo de regulaciones, la heterogeneidad puede significar molestias, trabas burocráticas o trabas comerciales al movimiento, a las importaciones y a las exportaciones. Pero en el caso de la seguridad, los diferentes niveles significan un agujero. Y en seguridad, si el muro tiene un agujero, se acabó la seguridad para todos. Entonces, por eso es más necesario aún en el tema de la seguridad y la ciberseguridad que Europa actúe unida. Por tanto, España, el papel que tiene es dentro de la Unión Europea. Y hacía mención, efectivamente, estamos entre al menos dos polos, ¿no? Hay gente que dice que estamos en un mundo multipolar. Bueno, bipolar o multipolar me da igual. Europa tiene que encontrar su camino y su soberanía tecnológica, ¿no? Y su soberanía digital. Y en esos términos se están haciendo grandes progresos. Hay iniciativas de la Comisión Europea y de los Estados miembros que van, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Se hacen factorías de inteligencia artificial de manera coordinada entre todos los Estados miembros. Pues esa es la vía, ¿no? Pero hay una vía muy básica también, que es la diversificación. La diversificación a veces cuando a corto plazo es necesario adoptar medidas de seguridad, es un mecanismo que tiene efectos inmediatos o que puede tener efectos inmediatos más allá de que, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, que Europa invierta para conseguir ser una potencia o un líder en artificial dentro de 5, 20 años. Pero, sin embargo, la diversificación, y pongo un ejemplo, España en el campo energético, en la época de los combustibles fósiles, España nunca ha tenido petróleo. La oferta de petróleo es insignificante. Somos dependientes, siempre hemos sido dependientes de los combustibles fósiles. Que la actitud para reforzar un poco la seguridad de suministro en el caso de los combustibles de la energía, ¿no? De la importación de energía, no fue vamos a buscar petróleo debajo de las piedras, no fue vamos a producir nosotros porque es imposible cuando no tienes esa dotación de recursos naturales. Sin embargo, lo que sí se hizo desde siempre y conscientemente es diversificar las fuentes de suministro, no concentrar, lo que en términos coloquiales sería no poner todos los huevos en la misma cesta. Pues esto también es necesario hacerlo en tecnología porque tiene efectos inmediatos. Todos lo hemos visto. Si se cae un servicio de nube, de cloud tan importante como Amazon Web Services y todos contratamos al mismo proveedor, pues estropean muchas más cosas que si fuese una mayor distribución y cada uno tuviésemos un proveedor. Pues esto nos ayuda a ser más resilientes también. El desafío de la seguridad no solo se resuelve únicamente con tecnología, ¿no? Requiere también pues, de gobernanza, de regulación eficaz y también de cooperación entre actores públicos y entre actores privados. ¿Avanza la regulación al ritmo que exige el entorno? ¿Seguimos reaccionando después de cada amenaza? No, la respuesta corta es no avanza a buen ritmo. De hecho, como comentábamos, hay directivas aprobadas en el año 2022 cuyo plazo de transposición finalizó ya en el año 2024 y aún seguimos esperando que se publique en el BOE, ¿no? que se conviertan en normas de verdad aplicables a las españolas. Pero es realmente importante lo que menciona sobre la gobernanza. Y la gobernanza a todos los niveles. En el sector público no está traspuesta, pero tenemos un anteproyecto, ¿no? En ese anteproyecto hay una multitud de autoridades competentes. Esto significa carga burocrática para los sujetos obligados. Significa que cada vez que tienen un incidente tienen que reportar de distinta forma y con distintos contactos a más de una decena de entidades competentes. Bueno, pues hace falta revisar la gobernanza pública de esas autoridades porque para facilitarle al administrado, para facilitarle a las empresas. Es cierto que hay que informar y hay que notificar los incidentes y que fluya la información, pero pedimos y solicitamos una ventanilla única, porque en el momento del incidente lo último que necesitamos es que los recursos siempre escasos de las empresas se dediquen a informar.
lo que se tiene que dedicar es a mitigar, a conocer hasta dónde se ha producido daño y a mitigar esos efectos lo antes posible. Entonces, reduzcamos cargas administrativas. Y en el caso de las empresas, también dentro de las empresas, también es necesario atender esa gobernanza interna, porque como ya hemos comentado anteriormente, los problemas de ciberseguridad han dejado de ser responsabilidad del Departamento de Informática, si alguna vez lo fue. Esto ya no es solo, esto es del informático, ¿no? Es necesario que toda la alta dirección sea consciente de los riesgos que hay, de cómo sus actividades bajo su competencia influyen o pueden poner en peligro la seguridad de la entidad y la resiliencia, y el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el competente, según la ley española, la ley de sociedades de capital, o sea, que esa sí está vigente, es responsable de analizar los riesgos, de aprobar el mapa de riesgos, de decidir la estrategia de gestión de los riesgos, incluidos los de ciberseguridad. Y los miembros del Consejo de Administración son responsables de esos riesgos de ciberseguridad. Esto requiere una gobernanza interna, un reporte periódico al Consejo sobre temas de ciberseguridad, una formación de los consejeros en temas de ciberseguridad, y esto es una cultura de la seguridad que aún falta por implementar. Los cambios culturales siempre son los más difíciles y los más lentos, y aquí todavía queda camino por recorrer. Pues, señora Arcos, estaríamos aquí horas hablando con usted, pero el tiempo nos apremia, así que muchísimas gracias por su participación. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Un saludo, adiós. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. ¿Has escuchado hablar de J-Race Productions? Sí, son los magos detrás de esos vídeos tan creativos, ¿verdad? Exacto, pero no solo eso. También son expertos en vídeos musicales, organizar eventos y mucho más. ¡Wow! Suena como la solución perfecta para mi próximo proyecto. Definitivamente lo es. Deja que J-Race Productions haga tus ideas realidad. Contáctalos hoy mismo al 699-080808 y prepárate para impresionar. ¿Buscas dar vida a tu idea de podcast? Entonces estás en el lugar correcto. En Wavesmith Studios, la aceleradora de podcast, convertimos tus sueños en realidad. Desde la concepción hasta la producción, estamos aquí para ti. Contacta con nosotros hoy mismo en el 699-080808 y déjanos llevar tu proyecto al siguiente nivel. Y seguimos en el programa y continuamos hablando de una compañía que ha sabido reinventarse y crecer en un momento clave. Doit, pionera en el concepto Fast and Good, acaba de superar los 20 millones de euros en facturación y sigue expandiéndose con nuevos espacios en residencias universitarias. Para conocer mejor este modelo que combina gastronomía saludable, diseño y experiencia, hoy hablaremos con el señor Jaime Arteaga, fundador de Doit. Señor Arteaga, bienvenido. Muchas gracias, Monse, buenos días. La historia de Doit es un buen ejemplo de cómo una empresa puede adaptarse y salir reforzada de una crisis. Doit nació en 2011, si no me equivoco, centrada en la restauración corporativa. ¿Cómo recuerda aquellos primeros años y qué les llevó a apostar por el modelo Fast and Good? Bueno, a ver, nosotros tenemos un histórico que no es de catering, tenemos un histórico que hemos trabajado toda la vida, muchos años en patrimoniales inmobiliarias, ¿no? Entonces hemos estado muy cerca de la gestión de activos corporativos, de edificios de oficinas, parques empresariales. Y lo que veíamos desde el otro lado de la mesa, ¿no? Desde la gestión de los edificios, es que el servicio de restauración
era un servicio, el servicio de restauración colectiva. Para quien no sepa lo que es el servicio de restauración que se le da de empresa a empresa, que no es el clásico servicio de restauración de ocio, ¿no? Y ese servicio como que estaba muy apalancado, estaba muy... no se buscaba un factor experiencial en él, no se buscaba un eje que estuviese alineado con la tendencia. Estábamos ya mal acostumbrados a que comer en una empresa o comer en tu lugar de trabajo no podía ser una buena experiencia, ¿no? Entonces, desde ese lado de la mesa contrario al del catering, al del servicio de catering, identificamos una oportunidad que es darle cierta alma al servicio de restauración dentro de una empresa, ¿no? Entonces, el proyecto fue ese. El proyecto no solo era darle un eje saludable, que estaba muy en la tendencia de hace alrededor de 12, 13 años, sino también darle un alma a un negocio que nunca lo había tenido, ¿no? Que no pasaba de ser algo funcional, pero ¿por qué privar a un empleado, a un ejecutivo o al residente de una residencia o al estudiante de una universidad que tuviese un momento de recreo que de verdad le diese una experiencia a la hora de comer y que no fuese una simple función? Esa fue la idea de la creación de la empresa. ¿Qué les atrajo del mercado de las residencias de estudiantes y qué oportunidades vieron ahí que otros no estaban aprovechando? Bueno, pues mira, es que el tema de las residencias de estudiantes ha sido una revolución, como ya sabéis, en los últimos años. El sector ha cambiado completamente. Yo recuerdo que yo era estudiante en los 90 de una universidad en Madrid, venía de Sevilla, y cuando llegué aquí en los 90 a Madrid, todos los colegios mayores, ¿no? Le llamábamos en aquella época, que ahora todo el mundo hablamos de residencias de estudiantes, estaban en manos principalmente de universidades y de la Iglesia, ¿no? Y era un modelo de living, como se le llama ahora, completamente diferente. ¿Qué pasó? Que de repente los fondos de inversión que se han ido profesionalizando y abriendo las direcciones hacia donde invierten en los últimos 10, 15 años, buscan nuevas oportunidades de inversión en los países que no sean ya el clásico residencial, logístico, oficinas que se lleva practicando muchas décadas, ¿no? Y aquí encontraron un filón. Que además se veía muy empujado en España por la particularidad que tiene este país y otros en Europa de que hay una crisis de vivienda enorme. Entonces, cuando un estudiante tiene que irse a otra ciudad, no tiene dónde residir. Entonces, había una oferta pequeña para toda la demanda que había para estudiantes para alojarse en ciudades universitarias y no había una capacidad económica para esos padres de pagarle un piso, porque el mercado residencial ha cambiado mucho en coste en los últimos 10 años. Entonces, aprovechando esa ventana, entra un canal de inversión enorme en España, una canalización de inversión institucional de residencias de estudiantes. Esto lo vimos y vimos que nosotros, que no somos una cultura anglosajona, en la forma de alimentarnos y en la forma que tienen un padre de cuidar de un estudiante, que para un padre español sigue siendo su niño, al final quiere que estudie bien y quiere que coma bien. Esto no pasa en otros países, pero aquí sí, ¿no? En esta cultura mediterráneo-cristiana es un poco diferente a cómo se trata a los niños en otros países, ¿no? A los pequeños y a los mayores. Y esto lo vimos y decimos, oye, nosotros que nos habíamos concebido la empresa como un servicio para dar catering a ubicaciones corporativas, ¿por qué no acompañamos al sector del PBSA, como lo llaman ahora, o del living en residencias de estudiantes, que tiene un potencial enorme de crecimiento? Y además, Montse, fue la casualidad de la pandemia, que la pandemia hizo mucho daño a los servicios en los entornos corporativos, porque los parques empresariales se vaciaron, no de ocupación arrendataria, pero sí de ocupación presencial real. Aunque estuviesen alquilados, los parques empresariales estaban vacíos. Entonces, los que dábamos este tipo de servicios en entornos corporativos nos vimos cruzados de brazos 2 años y teniendo que ser un poco ingeniosos para encontrar nuevas vías de venta y nuevos contratos que estabilizasen la empresa, ¿no? Y ahí entramos muy fuerte en el living, muy fuerte. Puntualmente, cuando vimos la oportunidad, entramos en el 16 y a partir del 20 pues pusimos la locomotora de la estrategia a tope y estamos trabajando para casi todos los grupos internacionales de living en España. Eso iba a comentar ahora, porque hoy Duit está presente en más de 40 espacios por toda España y trabaja con los principales operadores de residencias. Pero usted antes hablaba de alma, porque no se trata solo de comer, ¿no? No, al final tenemos que intentar ir un poco más allá en todo lo que se hace. Aquí no se inventa la rueda. Cuando alguien abre una cadena de restauración o abre un negocio que ya existía, siempre hay algo por hacer si puedes mejorarlo. Y es
muchas veces, fíjate, cuando vienes de otro sector y no estás condicionado en tu forma de pensar, te hace más fácil ver las oportunidades de desarrollo de un nuevo sector en el que entras. Para nosotros fue así. Nosotros no veníamos del catering. Hace 15 años, cuando empezamos a pensar en montar esta empresa, nos pusimos en el punto de vista del cliente porque era muy fácil para nosotros tenerlo, porque mentalmente no teníamos vicios y no estábamos condicionados por haber trabajado en el propio sector. Y le dimos un alma a un negocio que no lo tenía y seguimos haciéndolo. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace dando una diversidad de comida buena, viajando mucho, viendo qué pasa afuera y que tiene éxito, dándole importancia a la decoración, que no se le daba en este segmento, dándole importancia al servicio, a la disposición del producto, dándolo color, alma y alegría a los restaurantes. Y esto lo estamos haciendo tanto en entornos corporativos como en residencias y universidades. Sí. ¿Cómo nos definiría su propuesta gastronómica dentro de esas residencias? ¿Qué significa exactamente esto del fast and good aplicado al mundo universitario? Bueno, tanto en una residencia como en una universidad o en una oficina, tienes que ser muy diverso, porque tienes que ser consciente de que en tu restaurante una persona puede que coma y cena, incluso desayune todos los días. Entonces no se puede aburrir. Eso operacionalmente es muy complicado y lo que te lleva, lo primero, es a la diversidad. Hay que ser muy diverso. Y luego hay que ser muy diverso con un eje saludable. Ese eje saludable, además de creer que es lo apropiado, es muy vocacional por nuestra parte y creemos que un estudiante o un ejecutivo de una empresa no puede comer y levantarse de su comida y sentirse pesado. Tiene que tener una carga calórica y unos nutrientes apropiados para que coma de una forma saludable y se levante y sigue haciendo ejercicio de su actividad sin quedarse dormido en la silla, ¿no? Entonces, nosotros somos muy diversos, somos muy saludables en eje y luego somos divertidos en la forma en la que lo proponemos, ¿no? Intentamos que la forma en la que se dispone una barra de una residencia de estudiantes sea divertida, cambiante, colorida, saludable y que cada vez que pases por ahí te encuentres un restaurante nuevo. Es muy complicado en operaciones, pero es lo que conseguimos. Sí, ustedes hablan mucho de ese factor experiencial, ¿no? ¿Qué importancia tienen el diseño, la ambientación y ese concepto de comunidad, ¿no?, en sus espacios? Bueno, enorme. Además, ¿sabes qué pasa? Que en el living las cosas pasan en el comedor. En una residencia de estudiantes, ponte grande, de 1000 camas, que no tiene comedor, la cultura que tiene esa residencia no es la misma que una que tiene comedor, porque ahí es donde ocurren las cosas, ahí es donde se conoce a la gente, ahí es donde se hacen los amigos, las nuevas relaciones y claro, tú crear un espacio aséptico o crear un espacio divertido, colorido, bien pensado, con interiorismo, que te genere ese factor experiencial del que hablamos, para nosotros es importantísimo. Por eso llevamos por primera vez al mundo de restauración colectiva proyectos diseñados por interioristas de primer orden, que nunca se había hecho. Entonces, nosotros cuando abrimos un restaurante no lo hacemos con un código estético marcado y al sota, caballo y rey, ¿no? Trabajamos con un interiorista bueno, definimos bien el espacio e intentamos que el espacio te diga algo cuando entras, ¿no? Y eso nunca se había hecho en colectiva. Siempre, o sobre todo en los últimos 10, 15 años, se viene haciendo mucho en la calle, en ocio, pero nunca se había hecho en empresas, en residencias, en universidades, y es lo que estamos haciendo y está funcionando. Está funcionando porque cuando la gente entra y dice, bueno, no se cree que está en el comedor de una residencia de estudiantes o de una empresa, se piensa que ha salido a comer con un amigo a la calle y eso ya empieza tu experiencia de otra forma. En un contexto en el que los jóvenes valoran cada vez más la sostenibilidad, ¿cómo integran ustedes esa visión en su modelo de restauración? Es que viene pegando muy fuerte y aparte viene de diferentes ángulos. Uno es la propia sociedad y lo que ahora mismo y la consciencia que tenemos ahora con respecto a lo que teníamos y por lo tanto lo tenemos intrínseco. Pero otros son los clientes. En el B2B, tú al final, tú, aunque seamos un negocio B2B2C, es decir, que te contrata una empresa pero que le sirvas la comida a un cliente, tú le debes el mejor de los servicios a la empresa como quiere la empresa que lo hagas. Y la empresa ya viene solicitándote una serie de medidas medioambientales en la forma en la que tú das el servicio. Y luego otra nueva línea que te lo pide son las certificaciones de los inmuebles. Ahora mismo, las famosas certificaciones WELL, en las que colaboramos muchísimo, además también de las auditorías, que ya sabéis que ahora también tienen un apartado medioambiental, pero las famosas certificaciones WELL
en muchos de los edificios donde prestamos servicios, fundamentalmente edificios que se alquilan, ¿no? Como parques empresariales, son edificios que te piden tener una certificación y que eso refuerza su valor comercial en el mercado para alquilar mejor, ¿no? Y la restauración tiene que estar alineada con esa certificación. Entonces, todo eso te lleva a dar el servicio de una forma que está alineada con la consciencia medioambiental. Eso significa, fundamentalmente en colectiva, cuidar mucho el packaging. El packaging, ya sabéis que en distribución y en hostelería, y sobre todo en hostelería de ticket bajo, que da mucho al takeaway, ¿no? El famoso takeaway o delivery, gasta mucho packaging. Nosotros ahora estamos trabajando con packaging medioambientalmente súper eficiente, productos compostables que incluso llevan al engaño, porque parecen plástico y no lo son. Y entonces hay gente que tira al contenedor amarillo y podría tirar al contenedor de comida, porque son biodegradables, ¿no? Trabajamos, si tenemos que utilizar plástico, que podemos utilizar el mínimo, o intentamos eliminarlo al máximo, y siempre tiene que ser reciclado y reciclable, ¿no? Pero ya hemos conseguido que todos los cubiertos sean compostables, que todas las bases de las ensaladeras y platos sean compostables, que las bolsas sean de cartón reciclado, que las servilletas sean de papel reciclado y reciclable. Ya hemos avanzado muchísimo en toda esa parte. Y luego, evidentemente, la gestión del residuo es otra, ¿no? Y la eficiencia energética también es otra, ¿no? Entonces, la gestión del residuo... intentamos ir a una merma cero, que ya sabemos todos que es imposible, pero contamos con una serie de salidas de merma a través de tanto de intermediarios como de sistemas propios de creación en el que vendemos la comida a coste a final del día en determinados restaurantes y donde hacemos una medición informática de la merma que se hace en cada restaurante para que sea la mínima posible, ¿no? Y el consumo energético, pues al final proviene de dos cosas, tanto de la educación de la persona que emplea la maquinaria como de la compra de la propia maquinaria, que cada vez es más, y también la compra de la energía. Estamos en restaurantes, en edificios donde el 100% de la energía que compramos es energía proveniente de energía limpia, ¿no? Y la suma un poco de todo es lo que hace que tengamos una consciencia en nuestra operación mucho más alineada con el medio ambiente de lo que existía en España hace años. Cuando hablamos de Duit, hablamos de una compañía que ha pasado de gestionar comedores en oficinas a ser referente en el nuevo modelo de restauración colectiva, con más de 20 millones de euros de facturación y presencia en varias ciudades. ¿Cómo gestionan el crecimiento sin perder la esencia? Bueno, nosotros abrimos un restaurante casi cada mes, entonces, claro, la empresa ha cambiado mucho. La empresa, pues, esto es un proyecto de emprendimiento que empezamos dos amigos, entonces era difícil gestionar aperturas cuando la llevabas tú, cuando al final un emprendedor es un hombre orquesta, al final, porque no te puedes permitir ser otra cosa en un origen. Hoy, gracias a Dios, han pasado años, la empresa, pues, está en un momento muy bueno, tanto a nivel de balance como a nivel de expansión, y eso hace que podamos contar con un equipazo de recurso humano interno, tanto de innovación como de aperturas, de dirección y supervisión de la calidad y operativa, y al final parece mentira, pero hemos llegado a un momento donde abrir un restaurante no genera ningún estrés, ¿no? Entonces, abrimos restaurantes mes a mes. De hecho, en septiembre, este mes pasado, hemos abierto 5 de golpe en un solo mes, ¿no? 2 en Andalucía y 3 en Madrid. Y ya la mecánica está tan bien engranada que funciona, que las aperturas son fáciles de hacer. Y luego otra cosa es la estructura central. Tener una estructura central de equipo bien dimensionada, con responsabilidades en cada función, hace que la empresa sea mucho más fácil de gestionar. No tiene nada que ver el inicio de un proyecto de emprendimiento con cuando ya tienes una empresa consolidada, con un equipo de gestión maduro, y el desarrollo en este momento es mucho más dulce de lo que era hace 10 años. ¿Qué planes tienen para los próximos años? ¿Seguirán apostando por el sector del living o veremos nuevas líneas de negocio? Pues mira, ahora mismo las 3 principales o 4 principales líneas de negocio son calle, que es pequeñita, corporativa, que es muy grande, universidades, que también tienen un cierto tamaño, y living, que es bastante grande. Hay cosas por hacer. Tenemos la suerte de estar en un país, España, en el que la restauración colectiva es bastante inmadura en comparación con otros países europeos. Entonces, hay mucho por mejorar en España y hay mucho nuevo por hacer ya donde estamos. Pero hay sectores en los que no estamos todavía en el transporte,
que es un sector evidente de la colectiva, como pueden ser aeropuertos, trenes, autobuses, etcétera. No estamos todavía en hospitales. O sea, todavía podemos desarrollarnos un poco más en colectiva. Sí es cierto que nos hemos enfocado mucho donde el posicionamiento de calidad que tiene Duit, a diferencia de su competencia, o lo que quizá le da más diferenciación, que es ese posicionamiento de calidad, en lugar del posicionamiento habitual de precio en colectiva, casa normalmente mejor casa muy bien en living, en determinados proyectos más prime, y casa muy bien en parques empresariales y en sedes. Y también en universidades, no en todas, pero en muchas, ¿no? Y evidentemente no casa también en colegios, que hay que ir a tickets muy bajos, y no casa también en hospitales públicos, que hay que ser muy competitivo en el margen, ¿no? Y en el precio. Entonces hemos elegido estratégicamente segmentos donde el posicionamiento de calidad tiene mayor cabida, ¿no? Pero hay desarrollo, incluso así, en parte del sector hospitalario y por supuesto, en transporte. Desde su experiencia, ¿cómo ve la evolución del consumo en el entorno universitario? ¿Estamos ante una nueva generación de consumidores más conscientes y a la vez más exigentes? Sí, es increíble. Los chavales de ahora son espectaculares. Ayer recibí un mail, por ponerte un ejemplo, de un chico que no conocía de nada, de una universidad privada de Madrid, donde me sugería una operativa, no sé cómo consiguió mi mail, para mejorar la velocidad de la cola de un restaurante de una famosa universidad en una torre en Madrid. Es increíble. O sea, yo participo mucho en grupos donde cogen a Duit como caso práctico de universidades y tienen grandes ideas, y luego su forma de pensar cuando se van a comer es completamente diferente a la nuestra de hace años, ¿no? Ellos están mucho más concienciados con la salud, con los buenos hábitos, cosas que han venido nuevas, ¿no? Que hace décadas no teníamos tanta conciencia de ello, ¿no? Y comen mucho mejor de lo que comíamos nosotros, y son más conscientes a la hora de comer, y aparte de que a mí me divierte mucho como cuando muchos de ellos en universidades están viendo la barra y están pensando en proyecto, en proyecto operativo, en proyecto de empresa, cuando ven el propio restaurante y se te acercan y te comentan. O sea, hay una juventud universitaria fantástica ahora mismo, y que desde luego ve el sector de otra forma. Hablando del sector, si lo miramos de manera general, ¿en qué posición estaríamos frente a nuestros vecinos europeos? ¿En qué lugar estaríamos colocados? Bueno, el sector, esto es un subsector, ¿no? La colectiva de España, dentro de Europa, por suerte, para los emprendedores de restauración colectiva, en comparación con otros países como Francia, Alemania o Inglaterra, está muy por detrás, tanto en el tipo de cosas que hacemos como en la facturación que tiene el país o las grandes empresas de colectiva. Hay una cosa rara en colectiva y que sí que pasa en otros países, que es un negocio muy concentrado. Son pocas empresas las que habitualmente, y muchas son multinacionales, están presentes en el país, ¿no? Por eso también en España nos daba cierto miedo entrar por romper con ese mercado tan concentrado, ¿no? Que no llega a ser un monopolio, pero hay una concentración de oferta importante, ¿no? Y por eso tuvo que ser por lo menos en España, en el momento en el que nosotros entramos, que el posicionamiento global era un posicionamiento tan de precio, encontramos muy evidente que la estrategia de entrada para un emprendedor más pequeño que combate contra un Goliat que tiene mucho más fácil, debido a su economía de escala, competir, era cambiar completamente el posicionamiento. Por lo tanto, en España sí que encontrábamos una falta de posicionamiento de calidad en la colectiva, y ahí ahondamos en nuestra estrategia. Entonces, yo te diría que España, a diferencia de Europa, tiene mucho por ganar en facturación, tiene mucho por ganar en desarrollo de colectiva, y sobre todo tiene mucho por ganar en posicionamiento de calidad de lo que ofrece. Pero eso es bueno, y yo creo que se está haciendo, ¿eh? Incluso otras empresas que antes no lo veían, ahora están creando líneas nuevas, pero sobre todo porque el cliente te lo pide. Ahora ya la gente no le vale cualquier cosa en alimentación, y los que ofrecemos ese tipo de servicios lo estamos viendo. Bueno, después de lo que hemos hablado con usted, tenemos claro que Duit no solo alimenta,
sino que también inspira un cambio en la forma de entender la restauración colectiva. Si ya para finalizar, si tuviera que resumir en una frase el propósito de Do It, ¿cuál sería? El propósito de Do It al final es mejorar la vida de sus clientes a través de la alimentación. Es eso, es que tu alimentación sea más divertida y más saludable y más honesta. Y eso al final va a resultar en una mejora de tu propia calidad de vida. Entonces eso es lo que se intenta, que estés mejor. Pues, señor Arteaga, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Buenos días, Monse. Un placer, adiós. Adiós. Y nosotros volvemos mañana. Les espero a las 11 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.